Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias por el privilegio y la oportunidad de reunirnos. Gracias por las personas que han invertido tanto tiempo en todas las programaciones, las invitaciones, los estudios y que han realizado todos los preparativos para nosotros esta noche. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Stacy. Pues nos da mucho gusto esta noche poder presentarles unos gran amigos, Ricardo y Josefina Pamarín. Ellos son originarios de la Ciudad de México, donde nos conocimos hace más o menos 31 años. Y trabajábamos juntos en la fundación de una iglesia, ahí se llama la Comunidad de Jesús. Actualmente Ricardo ahora es pastor de la iglesia del Puente, cerca de Chicago, en el estado de Illinois, en el centro norte de los Estados Unidos, y también es el director de los ministerios hispanos para esta región de los Estados Unidos, para la Iglesia Evangélica Libre. Él obtuvo su maestría del Seminario Bautista del Norte, que está también en Illinois, y han estado casados por 34 años, creo. Tienen 2 hijos ya casados. Con mucho gusto queremos presentarles Ricardo y Josefina y estar atentos de lo que Dios nos enseña por medio de ustedes esta noche. Gracias, Ricardo. Sí, gracias, Rick. Es un privilegio para nosotros poder estar aquí con ustedes, hermanos, esta noche. Nos sentimos muy privilegiados de poder platicar ahora, y platicando antes con Rick, compartí hace tiempo de este grupo, y bueno, qué gozo que pueda ahora, hermanos, ver sus rostros y poder tener la oportunidad de compartir la palabra. Mi esposa Josefina y yo estuvimos en el Perú hace ya varios años, pero tenemos muy gratos recuerdos de haber estado. Yo estuve en Lima por varias semanas y mi esposa también, entonces tenemos muy gratos recuerdos y recordamos la comida peruana, muy rica, muy sabrosa siempre. Así es que tenemos muy gratos recuerdos. Y hermanos, esta noche pues queremos compartir algo de lo que el Señor nos ha también permitido comprender, aprender, mi esposa y su servidor. El tema de esta noche tiene que ver con ministerio pastoral resiliente. Esta es una palabra un poco común, resiliencia. Pero hoy queremos abordar el tema, y mi esposa y yo tuvimos el privilegio, el gusto de participar de varios entrenamientos, retiros que se organizaron acá en la zona de Chicago juntamente con otros pastores, y estuvimos trabajando por varias semanas y después a lo largo de todo un año el tema de la resiliencia, y pensamos que esto es un tema clave, fundamental, sobre todo en estos días, y ahorita vamos a ver por qué, el significado de esta palabra resiliencia. Pero pues estamos agradecidos a Dios otra vez, hermanos, por la oportunidad de poder estar con ustedes. Mi esposa y yo tenemos 2 hijos, están casados, viven cerca de la ciudad de Chicago, y el Señor nos permitió venir acá, y somos originarios, yo de la Ciudad de México, mi esposa de un estado que se llama Veracruz, y bueno, estamos otra vez bendecidos, hermanos, por la oportunidad de estar aquí. Entonces, permítanme entrar al tema, hermanos, a la palabra, si me permiten hacer una oración, y entonces iniciamos. Padre, gracias esta noche por el privilegio, Señor, de estar aquí entre mis hermanos y mis hermanas, Señor, estas parejas hermosas que tú has permitido que esta noche estén reunidas. Señor, gracias por el espíritu de unidad que podemos percibir y sentir a través de la pantalla. Señor, dirígenos en esta reflexión esta noche, que tú hables a cada persona, a cada pareja, Señor, a cada uno de mis hermanos, tus siervos, Señor, y que sea tu Espíritu Santo quien aplique esta palabra a nuestras vidas y nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero, hermanos, empezar con una pregunta, y voy a poner compartir mi pantalla, si les parece bien, porque así podemos ir viendo
algunos slides y podemos ver un poco acerca de lo que quiero compartir. Y otra vez el tema es resiliencia. Y hablo de un ministerio pastoral resiliente, y mi esposa aquí me está ayudando a pronunciar correctamente porque me resulta que no es sencillo decirlo. Una pregunta central, hermanos, que parte de este tema de resiliencia es: ¿qué se necesita para que los pastores no solo sobrevivan a las presiones ministeriales, pero desarrollen un ministerio fructífero? Y la primera cosa que quiero que observemos en esta pregunta es, bueno, ¿de qué presiones estamos hablando? Y yo quiero decir que seguramente la mayoría, todos acá, sabemos por experiencia que en el ministerio pastoral hay presiones. Es parte de la dinámica del trabajo pastoral. Cuando asumimos esa posición, ese llamado, siempre va a haber presiones. Y hay un hermano, él es autor de varios libros, se llama Charles Swindoll, y él escribe acerca de una iglesia que solicita a un pastor para que ocupe la posición de pastor, y entonces la iglesia pone un aviso precisamente describiendo cuáles serían algunas de las acciones y funciones del pastor en esa iglesia. Y entonces él escribe esta nota en uno de sus libros con cierto sentido del humor. Y la nota dice así, dice: se solicita pastor para una iglesia en crecimiento. El solicitante deberá tener experiencia en las siguientes habilidades: carpintería, trabajo de oficina, debe ser como un educador a todos los niveles, debe tener aptitudes de artista, vendedor, diplomático, debe ser teólogo y también debe tener experiencia trabajando con niños, organizando ligas deportivas, debe saber de atletismo, debe saber de psicología, debe tener experiencia como asesor vocacional, debe ser director de funerales, consultor de bodas, maestro de ceremonias, payaso de circo, misionero, trabajador social. Además, debe saber todos los problemas relacionados con nacimientos, matrimonios y funerales. El hombre adecuado para esta posición pastoral debe de tener convicciones firmes sobre cualquier tema, pero al mismo tiempo debe ser prudente, no ofender a nadie. Debe ser directo pero flexible, responder a las críticas y a los chismes, pero con amor cristiano y perdón. Debe ser un orador cautivador, pero también debe saber oír con atención. La esposa del solicitante debe tener muy buena presentación, pero sencilla, vestirse a la moda, pero de forma conservadora. Debe ser amable y capaz de llevarse bien con todo mundo. Debe estar dispuesta a trabajar en la cocina de la iglesia, la escuela dominical, cuidar niños, manejar la computadora, prestar atención a los chistes, no desanimarse. Y los hijos del solicitante deben ser ejemplos de conducta, pero no muy diferente de los demás niños. Dice: el salario del pastor que se fije no tendrá nada que ver con su experiencia ni con sus necesidades, no se pagarán horas extras y toda solicitud será confidencial. ¿Qué les parece? Yo creo que el tema de las expectaciones acerca del trabajo pastoral están siempre ahí, y eso crea presiones. Crea una presión emocional, una presión en la mente, a veces hasta física en la persona del pastor, porque hay una gran expectativa. Entonces, ¿qué se necesita para que los pastores sobrevivamos a la presión de tantas expectativas y responsabilidades? Y no solamente para salir adelante con esas tensiones, pero además sacar la obra de Dios adelante. Bueno, pues la respuesta que varios profesores, investigadores y pastores, un grupo de ellos se reunió y trabajaron este tema del ministerio pastoral resiliente.
¿Qué es la resiliencia? Porque esta es la palabra que estamos acá notando. ¿Qué es resiliencia? Bueno, esto viene y ha sido tomado de la ciencia de los materiales, y ustedes, si tienen un resorte, ustedes pueden estirarlo y ¿qué va a pasar? Va a volver a su posición original. Si tienen algo como un material, una esponja, si lo oprimen, vuelve a su posición original. Entonces, resiliencia es una propiedad de los materiales para recuperar su forma, su posición original, después de haber sido sometido a un estiramiento o compresión. Ahora, esto mismo se está aplicando a las personas. El campo del estudio, de la psicología, de la sociología, ahora también hablan de resiliencia, diciendo que una persona tiene la capacidad de recuperarse emocionalmente después de haber experimentado tal vez un tiempo negativo, algún trauma, algún estrés, y entonces se recuperan emocionalmente. Pero cuando llevamos esta palabra, resiliencia, al ministerio y al pastorado, se trata de aprender a desarrollar la capacidad, no solo de sobrevivir a las presiones del ministerio otra vez, pero de recuperarnos y además prosperar o salir adelante en el trabajo pastoral. Yo quiero llevarles a la Escritura y quiero llevarles allá al libro de los Hechos, capítulo 14, verso del 8 en adelante. Y quiero que notemos, este es un pasaje muy conocido de uno de los viajes misioneros de Pablo, y dice la Escritura que Pablo llega a una población que se llama Listra. Y dice así la Escritura: en Listra se hallaba sentado cierto hombre imposibilitado de los pies, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había caminado. Y este oyó hablar que Pablo, quien fijó la vista en él y vio que tenía fe para ser sanado, y dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y caminaba. Entonces la gente vio lo que Pablo había hecho, alzó su voz diciendo en lengua licaónica: los dioses han descendido a nosotros en forma de hombres. Yo creo que ustedes ya recordaron el pasaje, y lo que sigue es que quieren ofrecerle sacrificios a Pablo y a Bernabé pensando que ellos eran dioses que habían descendido, ¿verdad? Y lo que Pablo va a decir es: no hagan eso, nosotros somos hombres, más bien deben adorar al Creador que hizo todas las cosas. Y entonces es un momento de mucha excitación, un momento de mucha exaltación, pero apenas unos versículos más adelante, 8 versículos después, nos dice la Escritura que entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Es que yo quiero que imaginemos un poco el momento, la escena. Este es un momento cuando tienen la gran oportunidad de mostrar el poder de Dios predicando, y la gente los quiere exaltar, pero apenas un momento después, ahora apedrean a Pablo y lo arrastran literalmente fuera de la ciudad, y pensaban que ya no tenía vida. Un cambio radical, un momento, con mucha violencia, hubo aquí opresión, hubo definitivamente no solamente una presión emocional, hubo una agresión física, y Pablo está tendido, y piensan que, según lo registra Lucas, que él está como muerto. Pero quiero que noten el verso siguiente. Dice acá, Hechos 14, 20 y 21, dice: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. ¿Se imaginan aquello? Que en ese momento Pablo, que parecía muerto, se levanta y entra a la ciudad. No se va de la ciudad, vuelve a entrar, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Quiere decir que Pablo no solamente se recupera, se levanta, ¿verdad? Pero él
vuelve a entrar a la ciudad, después va a las ciudades cercanas que están ahí, Iconio y van a Derbe y predican el evangelio. Y yo creo que cuando nosotros vemos esto, nosotros estamos viendo acá lo que significa precisamente esta idea de resiliencia, es decir, la capacidad de enfrentar la oposición, de enfrentar los momentos difíciles, las tensiones, y entonces levantarse, sobreponerse y aún ir hacia adelante. Adelante con el evangelio, adelante con la obra de Dios. Así es que Pablo puede decir, ¿verdad? Allá a la iglesia de Corintios, capítulo 4, verso 8 y 9 de la segunda carta, dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. A mí me parece que esta palabra tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Estos días en que enfrentamos presiones de diferentes índoles, parece que la iglesia del Señor está siendo como aplastada, como experimentando momentos de perplejos, pero la resiliencia sería no vamos a caer en la desesperación, no estamos destruidos, el Señor está con nosotros, no nos va a aplastar esta prueba. Entonces, la resiliencia es superar dificultades, traumas y dolores emocionales, saliendo fortalecidos en el proceso. Este es un proceso donde, ya lo vemos en Pablo, se levanta, se reenfoca, sigue adelante. Y se hizo un estudio, repito, de estos hermanos, pastores, investigadores, hicieron un estudio con pastores, yo diría varias decenas de pastores se reunieron, tuvieron eventos a lo largo de prácticamente varios meses, pastores de diferentes trasfondos culturales, sociales, y entonces ellos ubicaron que hay 5 áreas que son importantes como áreas de crecimiento para que entonces podamos desarrollar un ministerio resiliente. Es decir, que podamos enfrentar las pruebas, las presiones del ministerio y entonces no solamente sobreponernos, pero salir adelante. Y son estas 5 áreas que ustedes están viendo. Otra vez, resultado de entrevistas, encuestas, prácticas de campo que se estuvieron realizando, detectaron que la formación espiritual es una de esas áreas importantísimas, el cuidado personal, la inteligencia emocional y cultural, el matrimonio y la familia, el liderazgo y la administración. Déjenme ir brevemente sobre una descripción de cada una de ellas. Por formación espiritual, ¿y qué detectaron en esta investigación? Y que se publicó en forma de libro, y ahorita al final yo les voy a dar el título del libro, pero ellos se detectaron, y esto nosotros lo sabemos también por experiencia, formación espiritual simplemente es el proceso de maduración que como cristianos debemos de experimentar personalmente e interpersonalmente. La clave acá es que los pastores somos primeramente discípulos, ¿cierto? El Señor nos llamó primeramente a seguirle y entonces después ha venido un llamado, pero somos esencialmente discípulos y estamos en un proceso de crecimiento. Así es que somos llamados a crecer espiritualmente como cualquier otro discípulo de Cristo. Esto, si crecemos y trabajamos en nuestra formación espiritual, vamos a demostrar esta capacidad de resiliencia. La segunda cosa es el cuidado personal. Y la pregunta para cada uno de nosotros sería, ¿cómo es nuestra salud social, nuestras relaciones con los demás? ¿Qué tan saludable estoy emocionalmente? ¿Qué tan saludable estoy mental, física y espiritualmente? Esta es una idea de un concepto integrado. Es la idea no solamente de es mi área espiritual, pero estoy integrado, mi área de mis relaciones, es la manera como pienso, es mi cuerpo, cómo estoy cuidando mi físico, ¿no? Y entonces se trata en este cuidado personal
de cómo cambiamos el patrón y hábitos de la vieja vida antes de conocer a Cristo y cómo ahora reflejamos esa autonegación que nos lleva a cuidar de nuestra vida como el templo del Espíritu que somos, como corresponde a una nueva creación en Cristo. La tercera área que se detectó es que para poder tener resiliencia, la capacidad de enfrentar la prueba y salir adelante, tiene que ver con inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir eso? La habilidad de identificar y manejar nuestras propias emociones de manera proactiva. Todos nosotros podemos tener enojo, todos podemos sentirnos tristes, todos podemos sentir alegría. ¿Cómo manejo mis emociones? No como una reacción, pero como algo proactivo. ¿Cómo discierno además las emociones de las personas que me rodean? Puedo tener habilidad, dice un mentor, un entrenador, podemos tener muchas habilidades, podemos tener muchos conocimientos, pero si no manejamos esta área de inteligencia emocional, el trabajo en el ministerio va a sufrir, porque se trata de cómo manejamos nuestras emociones, cómo ubico y percibo las emociones de los demás. Y también así habla de inteligencia cultural, la habilidad de comprender, aprender y apreciar el contexto en el que estoy desarrollando el ministerio, el contexto cultural. Me encanta la comida y la música peruana, la disfruto muchísimo, es algo que lo recordamos con mucho gozo, poder cantar algunos cantos, ¿no es cierto? Entonces, la idea de cómo podemos apreciar la cultura, el trasfondo cultural, el mío y el de otros también. Eso nos ayuda y nos prepara para enfrentar con resiliencia el trabajo que tenemos por delante. Por supuesto, está el tema del matrimonio y la familia. La manera más efectiva de desarrollar una iglesia saludable es mantener un ministerio en la familia, el matrimonio también en salud. Este ministerio pastoral debe de abarcar, incluye la relación con la esposa, con los hijos, basados en una relación de confianza. Eso lo sabemos todos, es fundamental. Y la quinta área de crecimiento tiene que ver con el liderazgo y la administración. Y liderazgo tiene que ver con buscar cambios constructivos para la iglesia, para la organización donde servimos. Y la administración con proveer orden y consistencia para esos cambios. Entonces el liderazgo implica confiar en la dirección de Dios a la vez que experimentamos los desafíos, las expectaciones, las expectativas de los que nos rodean. Estas 5 áreas se combinan, se juntan y entonces permiten que se desarrolle un ministerio resiliente. Déjenme nada más mencionar un poco más acerca del primer punto solamente. Nuevamente, por ejemplo, hablando de la formación espiritual, ¿por qué es esencial para un ministerio resiliente? Bueno, los pastores somos también, tenemos al Señor como nuestro pastor. Estamos llamados a ser corderos antes que ser pastores. Entonces, todos los líderes de la iglesia estamos llamados a crecer espiritualmente. El Señor, por ejemplo, nos muestra en su palabra, en 3 de Juan, lo que le dice el apóstol, 3 de Juan, verso 1, dice: el anciano al querido hermano Gayo, a quien amo en la verdad. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Y ahí está un poco la idea de crecimiento espiritual como algo integrador. No solamente es que desarrollo la dimensión espiritual, pero mi buena salud física, el que desarrolle todos los asuntos de la vida y que vayan bien, son parte integrada que tienen que ver con mi crecimiento espiritual. Este crecimiento espiritual, el Señor Jesús dijo que era fundamental para nosotros. Allá en 14:23 del Evangelio de Juan, él dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Algo que se detectó hablando con los pastores, y tal vez podíamos nosotros también reflexionar en esto, es que podíamos caer en la tentación de decir:
yo preparo el sermón del domingo, toda la semana estoy metido en la palabra porque voy a tener un estudio, porque voy a tener una charla. Pero no se trata de eso, mi crecimiento espiritual. Se trata de mi relación con el Señor. Se trata de que esté creciendo en mi relación con Él, independientemente del ministerio, la preparación que tengo que hacer continuamente para eso. El Señor Jesús nuevamente nos da esta idea en Juan capítulo 7, versos 38 y 39. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No hay otra manera de saciarnos espiritualmente nosotros. Tenemos que venir al Señor, tenemos que tener esa relación con Él. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Tenemos que sacar agua de nuestro propio pozo. Se dice que a veces podríamos, si no tenemos esta relación íntima con el Señor, si no estamos dejando que esos ríos de agua fluyan en nuestra vida, empezamos a ministrar desde la sequedad. Podemos estar secos y estar tratando de dar algo, pero nosotros mismos no estamos bebiendo el agua del Espíritu y nuestra vida espiritual entonces está sufriendo. Y esta vida espiritual debe ser debe haber un crecimiento constante. Esto lo recomendamos a los hermanos, ¿no es cierto? Que tal vez cada semana, que ellos se mantengan frescos, que estén en la palabra. Pero nosotros necesitamos hacerlo igualmente. Y es el Espíritu Santo que nos capacita para tener un ministerio resiliente. Dice, no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 3, 5 y 6. Dice, nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos da la aptitud, la capacidad. Dice, Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Y este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Así es que es el Espíritu Santo quien nos capacita, no es nuestra propia capacidad, pero recibimos esta capacidad de Dios para enfrentar la prueba como Pablo, tal vez enfrentando presiones, pero no nos aplastan, tal vez como derribados, pero no destruidos. Nos levantamos y seguimos adelante en el nombre del Señor. Termino con esto y solamente la invitación. Estemos cerca del Señor en oración. Recordemos que Dios está en control de todas las cosas. Busquemos la ayuda y el consejo de otros líderes. Busquemos entonces comprender también los temores de los demás, sus intereses. Que desarrollemos un ministerio resiliente por el poder del Espíritu Santo. El libro se llama precisamente Ministerio Resiliente y está escrito por un equipo de investigadores, profesores y pastores, y unos de ellos son parte del seminario Trinity, que pertenece a la Iglesia Evangélica Libre. Muchas gracias, Ricardo, Josefina, por estas ideas tan relevantes para nosotros hoy día. Creo lo importante que escuchamos esta noche era la importancia de cuidar nuestra relación personal con Dios, sobre todo la formación espiritual. Pues vamos a tomar un tiempo para dividirnos en los grupitos. Yo creo que la pregunta sería, ¿qué necesitan hacer los pastores para sobrevivir en el ministerio y ser resilientes en el ministerio? Y quizá otra pregunta es, ¿qué estamos haciendo para seguir desarrollando nuestra formación espiritual personal? Vamos a avanzar entonces en esta noche con la conferencia y vamos a tener un tiempo entonces, Pastor Rick, y compartir cómo les fue en cada tiempo con su pequeño grupo en el cual hemos sido divididos. Enfatizando sobre todo la necesidad de depender de Dios, el encuentro diario que va a afirmarnos en la palabra y en la oración,
Esa dependencia tiene que ser en humildad y con cosas prácticas también, como por ejemplo llevar un diario donde podamos registrar nuestro caminar diario con el Señor y poder recordarlo en los momentos difíciles, tenerlos presentes, ¿no? Y algo también importante, resaltar la actitud del apóstol Pablo, sobre todo cuando él se levantó, a pesar de lo que había ocurrido, regresó a la ciudad, convencido de su llamado y por supuesto también por amor a aquellos que necesitaban crecer en Cristo, ¿no? Es básicamente lo que hemos podido compartir. Te quería también expresar pues la conversación que hemos tenido en el grupo. Hemos podido ver pues para poder sobrevivir y poder enfrentar cualquier situación, es pues depender del Espíritu Santo, ¿no? Y tener más confianza con Dios. Es muy importante la dependencia del Espíritu Santo pues para poder depender y para poder también sobrevivir en este tiempo difícil. Y como familia también hemos visto que es importante también estar en esta comunicación con familia, con los hijos, con la esposa, para poder cada día pues enfrentar, ¿no? Cuando decíamos pues que si tenemos una familia sólida, vamos a tener una iglesia sólida. Entonces, algunas de las familias han podido disfrutar más tiempo juntos, pasando más tiempo en la palabra de Dios, más tiempo en la oración, se han conocido mejor como familia. Y este es lo que debemos mantener. Aún en el ministerio, a veces nos enfocamos tanto en el ministerio que descuidamos nuestra familia. Y esta pandemia, la situación que nos hemos enfrentado, nos ha ayudado bastante en ¿cómo se llama? Alinear un poco mejor nuestras prioridades y enfocarnos y ser más creativa en la manera de comunicarnos los unos a los otros y ayudar a los demás. Permítame entonces presentarle a un amigo. Es el pastor Julio Curitima. El pastor Julio Curitima, pudimos conocer de él, de su ministerio y de una situación que Dios le permitió vivir. Y me gustaría, por favor, pedirle a todos una vez más que apaguen sus micrófonos para que podamos escuchar el testimonio del pastor y amigo, el pastor Julio Curitima. Gracias, Pastor William. Buenas noches. Bendecido para bendecir siervos amados del Altísimo. Es un honor, una bendición el poder estar con ustedes compartiendo este tiempo, este encuentro maravilloso de la gracia y la bendición de Dios. El quien les habla es el pastor Julio Edgar Curitima, mi hermano, pastoreando en Loreto, específicamente en la provincia del Datén, el río Marañón, por espacio de 32 años. Y en estos tiempos difíciles que pasamos y todavía seguimos pasando en nuestro país, en distintas regiones y específicamente en nuestros distritos en la provincia, me tocó vivir tiempos muy duros, tiempos difíciles, que tan solamente por la gracia de Dios, por un milagro de Dios, estoy aquí con ustedes, amados pastores. Mis 3 hijos y yo somos un milagro, con 4 hijos, somos un milagro del Señor. Perdí a mi esposa. Quisiera compartir con ustedes para que podamos entender y comprender, pastores amados, que ustedes tienen a sus esposas, que tienen a la familia allí unido, cuánto significa nuestra familia y cuánto valoramos. Y cuando perdemos la familia, cuando perdemos la esposa o uno de los hijos, cuánto es el dolor. Todo esto empezó, amados hermanos, cuando nosotros estuvimos para cumplir los 32 años de aniversario de nuestra congregación, la Iglesia de Cristo de la Ciudad de Dios, una iglesia independiente que venimos trabajando, pastoreando, un 20 de mayo. Yo soy viudo ahora. 4 hijos de mi matrimonio, mi hija mayor Gilia, seguido de mi hijo varón, el único varón, Giller, Ruth y Shelly. Amados hermanos, el momento más difícil que pude atravesar, que pude pasar, es cuando esta pandemia
llegó a Perú y llegó hasta nuestro pueblo, porque San Lorenzo, donde estoy, es un pueblo que cuenta con aproximadamente unos 15,000 habitantes, que carece de un hospital. No hay hospital, es un centro de salud. Y tal es así que cuando nosotros estuvimos próximos para celebrar nuestros 32 aniversarios, nos reunimos aquí en la casa para darle las gracias a Dios y poder transmitir a través del Facebook, a través del internet, el mensaje de Dios para todos nuestros hermanos y a nivel local y nacional. Así que, amados hermanos, es duro lo que pasé. Tal vez el tiempo me será muy corto poder expresarles, darles todo el testimonio que pasé. Voy a tratar de resumir, hacer un resumen consensuado para que podamos entender la gracia, la misericordia de Dios por lo que vivimos. Yo tengo de mi familia, mis hijas, 3 de ellos son casados, la mayor todavía sigue siendo soltera y una de mis hijas se casó con un enfermero que trabaja en este centro de salud. Y como él prestaba servicios a tantos hermanos, amigos que lo conocen y lo llamaban por aquí, por allá, para que les ponga una inyección. Y es ahí cuando él hacía este trabajo, se contagió él primero, un 27 de mayo, empezó con él. Y él al llegar a la casa contagió a mi hija Shelly. Y cuando esto pasó, mi hija vino a casa sin saber lo que tenía, venía con un síntoma de fiebre ya un 1 de junio. Vino y con una fiebre, llegó y se quedó aquí en casa. Y como en la casa, mi esposa, como toda madre que está dispuesto a dar su vida por su hija, no lo importó. Y cuando ella sintió los malestares, se fue a darle tratamiento, a darle masaje, a hacerle masajes, a atenderle a ella en la cama. Y es allí donde se había contagiado ella, pero sin saber de lo que tenía, porque antes cuando mi hija tuvo esto, se lo llevaron al centro de salud. ¿Y sabe lo que le dijeron? Le dijeron en el centro de salud que ella no tiene nada, que solamente es una infección urinaria y que por ello tiene esos síntomas. Y realmente, amados pastores, ella ya estaba contagiada con el COVID. Es triste, cuando retornó a la casa, justamente vino a quedarse aquí y es cuando pasó todo esto. Mi hija iba agravándose cada día. Al día siguiente, a la noche, mi hija ya no podía respirar y tuvieron que llevarle al centro de salud. Y en este centro de salud no hay medicina, no hay oxígeno. Médicos solamente 2 o 3 que tenían miedo hasta para recibir al paciente. Se alejaban. Y cuando esto pasó, mi hija se agravó. Por la gracia de Dios, un amigo, un doctor que tengo en Iquitos, le llamé y le comenté de lo que estaba pasando. A través de este doctor pudimos hacer una transferencia, evacuarle a mi hija a la ciudad de Iquitos, al hospital regional. Es allí cuando mi hija es llevado por su hermano, por mi hijo, el varón Giller, a la ciudad de Iquitos. Mi hija llegó con una saturación de 75, estaba muy bajo, en peligro, e inmediatamente lo internaron a cama UCI, donde fue el dolor, el sufrimiento de pasar esta terrible momento de mi hijo. Mi hijo fue sano y estando allí también se contagió con el COVID. Y como quedó mi esposa ya prácticamente contagiado, se contagió toda la familia, todos en casa, todos caímos enfermos. Mi hija Gilia cayó enfermo, mi hija Ruth cayó enfermo, mi esposa, mi yerno, todos. Era desesperante porque ir al centro de salud y no encontrar ninguna medicina ni un trato era muy terrible, ponerlo solamente a la voluntad de nuestro Dios. Así que, amados hermanos,
cuando todo esto ocurrió, mi esposa se iba grabando. Lo llevé un día 10 al hospital, 10 de mayo, lo llevé al hospital, al centro de salud aquí en San Lorenzo, a pedir, por favor, alguna medicina o algo que puedan hacer por mi esposa, porque se agitaba y ya la respiración, ya no podía respirar. ¿Y sabe lo que me dijeron en el hospital? Hermano, aquí no podemos hacer nada, no tenemos ninguna medicina. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos oxígeno. Llévele a tu casa y vean qué puedan hacer, alguna medicina natural que lo pueda ayudar, porque no tenemos nada. Amados hermanos, triste y lamentable escuchar a los médicos y decir esto, sin poder. Solamente me atiné a clamar al Padre, a decir que Él era todo para mí, y así que le volví nuevamente a casa con el dolor, llorando con mi esposa. Nos juntamos en mi hogar, oramos con mis hijos y pudo amanecer mi esposa y con mis hijos enfermos. Yo sentía los malestares, pero no me di por vencido. Le declaré a esta enfermedad que yo tengo a Dios, tengo a Cristo. Y batallaba con ellos y me hice fuerte, más fuerte en el Señor. Pero mi esposa se sentía cada día, cada minuto, cada segundo se sentía mal y mal y mal. Y mis hijas. Hasta que ya no soporté más, a las 8 de la mañana, lo llevé nuevamente al centro de salud por indicación de un médico que pidió que por favor lo atendieran. Que recién a esas horas lo atendieron y lamentablemente ahí lo diagnosticaron a mis dos hijas, a mi hija y a mi esposa, que estaba contagiado ya con el COVID y ya estaba con una saturación del 75%, necesitando ya de una urgencia de oxígeno. Lamentablemente, como lo vuelvo a decir acá, no hay oxígeno absolutamente para nada. Es de morirse. Así que por la gracia de Dios pudimos evacuarlo, hacer un trámite que solamente Dios desde ahí empezó a tocar. Pude evacuar le llevé a mi esposa y a mi hija a la ciudad de Iquitos, mientras que ya mi hija Shelly estaba también internado ya en cama UCI. Cuando yo llego a Iquitos, encuentro a mi hijo mal, totalmente mal. Y tuve nuevamente que pedirle que por favor, como estaba, que lo hagan el examen, y dio positivo, estaba muy grave. Estaba ya infectado con el pulmón con el 85%. Así que inmediatamente le internaron, le metieron a cama UCI en el hospital regional y en Iquitos. Mi esposa era docente, como yo también, profesor. Teníamos supuestamente un seguro que solamente es por nombre. Lo llevamos al hospital del seguro, a donde fue mi esposa y donde recibió el maltrato de la no atención, la desesperación por parte de los médicos y no encontrar la medicina que necesitaba, y no había cama UCI en ese hospital. Batallé ahí día y noche. Mi esposa, llegamos un día 12. Lamentablemente, mi esposa pudo resistir 5 días. El día 17, a las 2:15 de la tarde, mi esposa falleció por falta de medicina, por falta de cama UCI, porque no había. Y qué dolor para mí, porque tenía 3 de mis hijos internados en el otro hospital, en el hospital regional, 2 en cama UCI y 1 en cama de medicina. Desesperante, amados hermanos, porque se requiere de economía, se requiere, porque las medicinas, aquí en este entonces, las farmacias, las clínicas han sobrevaluado los precios. Miles, cientos de personas han muerto por falta de medicina, por falta de economía. Y me tocó vivir a mí personalmente toda esta dura crisis. Cuando mi esposa murió, yo no sabía qué hacer, porque tenía que regresar a mi pueblo, pero ¿qué hacía? Tenía dejándolas a mis hijos, y quién iba a velar por ellos. Y tuve que tomar la decisión de cremarle a mi esposa. No me quedó otra cosa para poder atender a mis hijos.
pero la realidad, cuando llegué a pasar al hospital regional, me encontré con la grata sorpresa. En cama UCI, los doctores te piden una relación, un diagnóstico así de 2, 3 hojas de pedido de medicina. Supuestamente que vas a la farmacia del seguro y no te la dan una aguja, una pastilla y lo más caros. 4 medicinas que utilizan en la cama UCI, el fentanilo, el Medisolán, ampollas que normalmente en el tiempo que costarán pues 5 o 6 soles, pero cuando pasó esta, las farmacias, las clínicas le subieron a cada ampolla, le subieron a 50 soles. Eso es en un día. Al día siguiente estaba costando 90 soles y en el hospital nos pedían diario 15 ampollas. De las 4 ampollas, estoy hablando de 60 ampollas que tenían ese costo de 80, de 100 soles. Gracias a Dios, yo estaba desesperado porque no contaba con economía, pero le decía al Señor que por favor, que a mis hijos por lo menos déjalo, darle la oportunidad de vivir, porque ellos tienen mucho que hacer, son jóvenes, necesitan y les necesito yo en el ministerio. Le dije al Señor, Señor, permitiste que mi esposa parta de esta vida, pero no lo hagas con mis hijos, Señor, ten piedad, ten misericordia. Era duro, difícil, pero gracias a Dios que yo pude ver el milagro de Dios, amados hermanos. Dios es justo y fiel. Él nunca te desampara, nunca te deja. Él siempre está pendiente en el momento más difícil. Cuando tú lo busques, vas a encontrar los favores de Dios. Yo pude ver el milagro de Dios, amados hermanos. Y ese milagro justamente ocurrió también, gracias a Dios, de poder contactarme con el pastor William Evaristo, el pastor en Iquitos. Pude yo contactarme con ellos y ellos han sido una fuente de bendición para ayudarme en algo. Gracias a Dios, amados hermanos, que todos estos tiempos de batallas, de luchas, muy terrible, muy duro para nosotros, porque no contamos con la economía. No contaba yo con la economía. Así que gracias a Dios que pude encontrar a los hermanos de la iglesia El Sembrador, donde pastorea el pastor Juan Hoyos. Gracias a la hermana Juanita Sumaeta y su esposo Luis, que los conocí, me han puesto en contacto y ellos han sido parte de mi soporte para ayudarme a buscar las medicinas, porque en el toque de queda, como se encontraba, no había farmacias abiertas a tarde de la noche y moverse en Iquitos de un extremo a otro era muy costoso y tarde de la noche no teníamos. Era vivir una calamidad terrible, amados pastores, hermanos. Pero la gracia de Dios, la misericordia de Dios estaba tan presente. Diario yo gasté 2,105 soles en mis 3 hijos con medicina. ¿Y de dónde saqué la medicina? Yo me pregunté, pero solo me pregunto ahora. Solamente sé que Dios me abrió los cielos para ayudarme. Hermanos que me ayudaron con medicina, hermanos que me colaboraron con un pequeño dinero para poder, y Dios era fiel y justo para darme en el preciso momento para comprar la receta. Y estoy agradecido de Dios, y de allí nace la amistad con el pastor Juan Hoyos y contactarme aún con el pastor William Evaristo. Gracias, pastor amado, y a los siervos que han podido ayudarnos, me han podido ayudar personalmente en este momento de dolor, de sufrimiento. Estar en una cama UCI, amados hermanos, es ver como algún momento habrías visto a un cerdo en un matadero. Así lo tienen a los enfermos, a los pacientes con COVID. Es una atrocidad. Yo entré en el hospital a orar, a clamar, gracias a Dios que me permitió entrar y pude entrar en las camas UCI y orar por muchos enfermos. Oré por más de 700 personas. Oré por más de 700 personas, clamé, recibieron a Cristo y muchos se reconciliaron y muchos de ellos murieron. Muchos de ellos murieron, cientos de ellos murieron, pero algunos murieron con Cristo.
Eso es la fortaleza que yo pude recibir en medio de toda esta circunstancia de dolor, de sufrimiento. Era doloroso. 25 días, amados hermanos, 25 días en el hospital. Yo no comía, no dormía, porque las recetas que te pedían 9, 11, 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana, bajar y subir en el hospital y ir a buscar la medicina. Y cuando uno se está enfermo con este COVID, déjame decirles, amados pastores, hermanos, que hasta la propia familia se aleja de ti por el temor de contagio. Es ahí donde conocí a verdaderos cristianos, a verdaderos hijos de Dios, que no tenemos el temor, porque te dejan solos, te dejan a un lado. Es triste y lamentable ver eso. ¿Cuántos pastores, amados, amigos que los conocí, les pedí algún momento que oraran, pero lamentablemente no se acercaron? Solamente uno de ellos, Pastor Milvin Flores, que estoy agradecido, un varón de Dios que me ayudó para comprar las medicinas y movilizarme allí en Iquitos, y a nuestro hermano José Fuachín, miembro de la Iglesia El Sembrador, donde pastorea el pastor Juan Hoyos. Estos han sido mis soportes, amados hermanos, pero déjenme decirle que yo no desearía para nadie pasar por este momento, porque duele al alma perder a nuestra esposa o uno de nuestros hijos y encontrarte en un momento difícil, duro, cuando no encuentras, cuando no ves cómo dar solución a ese momento, a la necesidad que estás pasando, estás viviendo. Duele al alma, amados hermanos. Solamente me tocaba clamar a Dios en mi desesperación, amados hermanos. Déjenme decirles esta parte: cuando estaba en la funeraria, ya no daba más, ya no tenía fuerzas, porque no comía, no me alimentaba. Ya no tenía fuerzas, caí desplomado, de rodillas ahí pidiéndole al Señor. Sin a lo más mínimo le fallé al Señor. Sin algo le pedí perdón, pero le dije: Señor, dame oportunidad de ver a mis hijos. No tengo dinero y no sé a quién más acudir, Señor, solo a ti. Y a ti te pido, Padre, que me ayude, me dé las fuerzas. Y pude hacer, y ahí donde recibí la palabra del Señor, y quiero que ustedes lo registren a esta cita bíblica que el Espíritu de Dios me la dio. Isaías 41:10 es la palabra que vino del Padre. Es la palabra que vino allí para fortalecerme cuando Dios me dijo en medio del dolor, del sufrimiento: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos. Esa palabra me fortaleció. Y déjenme decirles, en medio de ese dolor, de esas circunstancias, me vino una alabanza de adoración que yo nunca lo había escuchado. Y nunca le había escuchado a este varón. Ustedes tal vez deben conocer, escuchar. Yo recién empecé estos tiempos a seguir de este varón, de este adorador, de nuestro hermano John Elí. Una adoración donde me quebranta y me toca esta parte cuando yo me sentía debilitado. Esta partecito que dice, voy a cantarles: no me rendiré, pase lo que pase, venga lo que venga, aquí estaré, te adoraré, te serviré. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios me dio esa palabra, me dio esa fuerza para no rendirme. Tomé fuerzas en el Señor y dije: Señor, si tú me das la oportunidad de vivir, hay mucho que hacer en el lugar donde estoy. Hay cientos de pueblos, miles de personas que necesitan ser alcanzados con el evangelio de salvación, el evangelio de arrepentimiento, de predicarle la santidad y prepararles, porque el tiempo se nos acorta, amados hermanos, de la existencia en esta vida. Y mucha gente necesita conocer a Cristo. Mucha gente necesita volverse a Dios. Y esta fue la fuerza, amados hermanos, que yo pude sobrevivir en esta circunstancia. Gracias al Padre
aunque pasé esta batalla, mis hijos se recuperaron, salieron de cama UCI y yo no tenía refugio. Y gracias al pastor Milvin Flores, un varón de Dios también, en una iglesia independiente en Iquitos, me albergó allí por espacio de 5 días. Y gracias a la ayuda del pastor William, que me hacía llegar también a través de otros pastores una pequeña ofrenda que fue de mucha bendición para mi vida, para poder ayudar con la alimentación a mis hijos. Ciertamente todo este dolor, amados pastores, quedé endeudado por salvar a mis hijos aparte, porque sacando mis cuentas hice un gasto más de 38,000 soles en todo estos 43 días que pasé esta batalla. Quedé con una deuda de casi 18,000 soles, pero le dije al Señor, no importa, eso lo iré pagando poco a poco, pero con tal que tengo a mis hijos ahora para hacer la obra y clamarte, mi Dios, sé que tú eres mi pastor y que nunca me faltará nada. Amados hermanos, este tiempo de dura batalla, de dura lucha, solo pude entender que la misericordia de Dios nos alcanza. Amados hermanos, déjenme decirles, ustedes que tienen a sus esposas finalmente, amen a sus esposas, amen a sus esposos, amen su familia, amen a sus hijos, porque aquí entendemos cuánto vale, cuánto valoramos a nuestra familia. Tal vez, como escuché a muchos hermanos, cuando no pasó este tiempo, hemos estado dispersos, hasta la esposa por un lado, a los hijos, a la familia por un lado. Más hemos estado dedicándonos, centrando, pero recordemos, amados pastores, que Dios lo que primero hizo al crear al hombre ha constituido la familia, ha unido la familia. Y por eso tal vez Dios nos da la oportunidad, esto ha sido un tiempo y es la oportunidad para todos nosotros que Dios ha permitido unir la familia para reflexionar, para poder dialogar. ¿Cuánto tiempo hemos estado alejados? No había esa coinonía, esa comunión, pero Dios ha podido en medio de todo esto, lo que pasó, amados, o lo que está pasando todavía, porque sigue todavía, amados hermanos, buscar a la familia. Unámonos, ame a su familia, porque cuando usted pierde a su familia, el dolor es insoportable. Cada día me cuesta lágrimas, cada día me cuesta llanto con mis hijos cuando recuerdo 32 años estando predicando con mi esposa, andando, haciendo viajes misioneros, predicando, y hoy no tengo a mi esposa a mi lado, pero el Señor está conmigo. Amados hermanos, todo lo que pasé, le pedí al Señor que me dé las fuerzas. Me dé las fuerzas para continuar con el ministerio y la obra. No me voy a rendir, pastores. Anhelo y deseo sus oraciones, estoy seguro. Y gracias a sus oraciones de todos ustedes que han hecho posible, amados hermanos, de ayudarme en estas circunstancias. Y les seguiré pidiendo, ayúdenme, pastores. Necesito de ustedes sus apoyos, sus oraciones fuertemente. Necesito esa ayuda espiritual y gracias, pastor William. Gracias, amados pastores, por conectarme a esta gran familia, porque pude recibir fortalecimiento este tema específico en estas 5 áreas tan fundamentales. Bendito sea el nombre del Señor. Agradecido estoy. Gracias al pastor. Gracias. Dios lo bendiga, pastor amados. Dios lo bendiga. Vamos a estar siempre orando por usted. Usted está en nuestras oraciones. Muchas gracias por su testimonio. Muchas gracias. Yo estoy seguro que muchos hermanos que han escuchado en esta noche, ellos van a estar con mucho gozo de poder ser parte de su ministerio, de lo que aún queda por hacer por su familia. Yo doy gracias a mi esposa que me enseñó a amar a los siervos del Señor. Doy gracias a mi amigo el pastor Rick, que él es parte de esto, ¿no? No es posible poder ayudar o hacer muchas cosas. A mi esposa, muchas gracias.